Enregistrer la classe pour tes camarades. Ok, voici. La liaison et l'élision. On va voir les deux. L'élision, c'est plus connaître comme l'apostrophe. Sí, por lo regular no sabemos el nombre, pero cuando quitamos una E y ponemos apóstrofo o cualquier otra letra, eso se llama elision. Elision, que nada más le decimos apóstrofo, pero tiene nombre, elision. Bon, à grandes rasgos. La liaison, c'est quand on prononce une consonne parce que les suivants mots commencent par voyelle. Par exemple, comme je dis, vous allez bien, voici, c'est la liaison. OK? Vous allez bien, la liaison. Ouais. Et l'élision, c'est si je enlève, si j'enlève une lettre pour mettre un apostrophe parce qu'il y a deux voyelles. Par exemple, il s'appelle Patrice. Il s'appelle Patrice, c'est l'élision. Voici, c'est l'élision. Laisse-moi, je vous écrire dans le chat, mais je ne peux pas. Où est le chat? Voici. Attends-moi, s'il vous plaît. OK, on continue. Par exemple, si j'écris « il s'appelle » comme ça, « il s'appelle », c'est pas correct parce qu'il y a deux voyelles. Se appelle. Ainsi que je dois faire la élision. Il s'appelle. OK, c'est dans le chat. Il s'appelle, c'est l'élision parce que je ne peux pas laisser deux voyelles ensemble. OK? Tu comprends ça? Oui. Bon, on continue. Maintenant, on va voir la règle parce qu'il y a des règles pour le faire. On va commencer avec l'élision. Et comme je te dis, on utilise l'élision s'il y a deux voyelles. Par exemple, le frère, il n'y a pas d'élision parce que le finit par voyelle et les suivants mots commencent par consonne. Il n'y a pas de problème. Le frère. L'ami, ici, il y a un problème parce que c'est le ami, el amigo. Ainsi qu'il y a deux voyelles, j'écris dans le chat, le ami, c'est pas possible parce qu'il y a deux voyelles, ainsi que je vais contracter, je vais abrévier l'ami. Et c'est l'élision. Maintenant, quel mot est-ce qu'on va, avec quel mot on va faire l'élision? On le va faire avec la, de, je, le, mais, ne, que, ce, te. Sus usos son diferentes. Algunos son artículos como la, le, algunos son pronominales como me. Tenemos al pronombre yo, que es je, la preposición de, la fórmula negativa ne, que se utiliza para hacer la negación, je ne suis pas. Tenemos al pronombre relativo que, y bueno, los pronominales se y te, que son diferentes. Nada más que esta es la reglita, esto es lo que hay que recordar. Estas palabritas, si adelante hay un voyelle o h-mue, si adelante tenemos vocal o h muda, todas estas se van a contraer en el apóstrofe, de apóstrofe, J apóstrofe, el apóstrofe, M apóstrofe, N apóstrofe, Q, U apóstrofe, S apóstrofe, T apóstrofe. ¿Ok? C'est la règle. Aussi, si e il. Solamente estos dos, si e il, se van a abreviar en sil. O sea, solamente si cuando adelante haya il. No se hace cuando, por ejemplo, si yo quiero decir, si nosotros vamos a la playa, si on va con on en informal, si on va a la playa, ahí no abrevio. ¿Ok?
Solamente se abrevia sí e il. Y el ejemplo de esto es el s'il vous plaît. Ahí tenemos un ejemplo de sí abreviado, s'il vous plaît. Solamente sí con il. Sí con otras palabras no se abrevia. ¿Oui? Oui. Luego ya hemos hablado de que tú y a nunca se abrevia, solamente el je más el siguiente del verbo. Sin embargo, los franceses lo hacen al oral, en el lenguaje de calle. Eso no es correcto, pero lo hacen todo el tiempo. Entonces, nada más, por si lo ven en una serie, por si lo escuchan, nunca ustedes no lo escriban. De preferencia tampoco lo digan, porque no está bien, no es correcto, pero la mayoría sí habla. Entonces, cuando ellos hablan en pasado y quieren decir, por ejemplo, cuando yo les digo, ¿tú as fini? ¿Terminaste l'exercice? ¿Tú as fini? Ellos pronunciado en lenguaje de calle dicen t'as fini. Dicen t'as fini. ¿Terminaste? ¿T'as fini? Abrevian tú y a, pero eso no es correcto. ¿Ok? Oui. Finalement, ce, que lo utilizamos un montón para presentar a una persona, es la abreviación de ce plus e. Es decir, este es o esta es. Ce. Acuérdense que para presentar a alguien no debo de decir, ele Daniela. No. Por cortesía, por amabilidad, siempre se presenta con ce. Así que tengo que decir, soy Daniela. Soy Daniela. Y ya para describirla, sí puedo decir, sí puedo utilizar el e. Elle est mexicaine, elle est étudiant, etc. ¿Ok? Oui. On utilise ce pour présenter quelqu'un et on utilise il est, elle est pour le décrire. Et bon. La pronunciación c'est facile. Se pronuncia como se escribe cuando hacemos liaison. Elicio, perdón. L'ami, como si no hubiera apóstrofe, vamos a pronunciar l'ami. Por ejemplo, donde abrevié tú y a, ta. Si más il, sil. Pas de problema avec la prononciación. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Oui. Maintenant, la liaison. Comme je te dis, la liaison se produit quand un mot finit par une consonne muette, et le suivant mot commence par un voyelle. Et je dois le prononcer ensemble. Vous allez. Ici, il y a liaison, vous savez. Vous chantez? Non. Ici, il n'y a pas de liaison. Parce qu'il y a consonne, consonne. Así que je ne vais pas prononcer la S. C'est vous chantez. Daniela, vous pouvez lire la définition, s'il vous plaît, de la liaison? C'est L'effet. l'effet de prononcer une consonne, Une consonne. une consonne finale, normalement pas prononcée. Quand Quand le mot suivant commence par un voyelle, une voyelle. un voyelle. Watch-moi. Ok. La liaison es cuando pronunciamos una consonante final que normalmente no se pronuncia cuando la palabra siguiente comienza por vocal o H muda. ¿Ouais? Oui. Bon. Ainsi que attention, remarque, nota, remarque. Une liaison n'est pas un changement. Un changement es un enlace, un encadenamiento. La liaison no es un encadenamiento. No piensen que siempre que haya una consonante y haya una vocal, eso ya es liaison. No. Voici des exemples. Voici quelques phrases où il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas de liaison ici. Un ordinateur allemand. Un ordinateur allemand. Aquí no hay liaison porque ordinateur siempre se pronuncia así. La R siempre suena. Si yo digo yo quiero una computadora, excusez-moi, je voudrais acheter un ordinateur. Esa R siempre suena. Acuérdense de la regla de Lucifer.
La L al final de una palabra suena, la C, la F y la R. Entonces, ordinateur ya se pronuncia la R. Entonces no hay diferencia. Hacia adelante de una palabra con consonante o vocal no representa ninguna diferencia. Esa R siempre suena. Y por lo tanto no hay liaison. La liaison es cuando pronuncio una consonante que por lo regular es muda. Por ejemplo, vous chantez. La pronunciación de usted o ustedes es vous. Vous. Y cuando adelante hay una vocal y digo vous allez, aquí es donde sí hay liaison. Hay liaison porque tengo una consonante que era muda, ahora la estoy pronunciando. ¿Tu comprends ça? Oui. Ok, bon. Et une autre chose. Ampoule anglais. Ampoule anglais. Qu'est-ce que c'est ampoule anglais? Pool creo era suéter, ¿no? Oui, c'est ça. Suéter. Ok, c'est la même explication. Poule anglais. Poule se prononce tout le temps. Pool de por sí se pronuncia así, entonces que haya una vocal o consonante delante no hace ninguna diferencia. Ampoule anglais, ahí no hay liaison, porque pool siempre suena así. Y por último, une veste italienne. ¿Qué es esa? Une veste italienne? No es traje. No, chaqueta. Traje es Chaqueta. costume. Costume. Una chaqueta, una jacket italiana. También une veste italienne. Aquí no hay liaison porque veste siempre suena así. Veste. Entonces, de nuevo, liaison. Hay liaison cuando suena una consonante final que por lo regular no es pronunciada. ¿Tu comprends? Oui. ¿Pas de question sur la liaison? No. No. Ok, porque en uno de los ejercicios es que van a escuchar frases y van a tener que escribir cuántas liaison escuchan. Y entonces recuerden que no siempre que suene la última consonante con la siguiente vocal, eso va a ser liaison. Solo es cuando la última letra suena, pero por lo regular, suena porque la siguiente es vocal, pero por lo regular no suena. Por lo regular no se pronuncia. Ok, ¿quelles sont les règles? ¿Y cuál es la regla? Parce qu'il y a une règle. Voici les liaisons obligatoires. Quand tu les dois faire tout le temps. Il y a 3 règles. La première, s'il y a pronom, verbe, pronom. Si tenemos pronombre verbo o verbo pronombre. Par exemple, nous allons. No es pronombre y allons es verbo. Nosotros vamos. Siempre que haya pronombre y verbo, si tengo un pronombre que acabe en consonante y un verbo que acabe en vocal, ahí siempre va a haber liaison. Y entonces lo voy a pronunciar. Nous allons. Voici, elle s'ouvre. Ellos abren. Elle s'ouvre. Vous en achetez. Vous en achetez. Aquí tenemos on, es un pronombre también que sustituye a cosas o situaciones. Ustedes lo compraron. ¿Qué? Lo que hayan mencionado antes. Vous en achetez. Ustedes lo compraron. Entonces, como es pronombre, también aquí hago liaison. Vous en achetez. Hay dos. Vous en achetez. Vous en achetez. On appelle. Nosotros llamamos. Hay liaison. On appelle. Aquí está al revés. Verbo pronombre, como cuando hacemos preguntas. Hay liaison. On-til. Y suena la T, porque la siguiente es vocal. On-til fa. ¿Ellos tienen hambre? On-til fa. ¿Tu comprends la liaison ici? Sí. Bon. Maintenant, determinant substantif. Cuando también hay liaison cuando tengamos un determinante y un sustantivo. Un determinante es toda aquella palabra que designe aquello de lo que hablo. Incluye artículos definidos, indefinidos y posesivos. Todos son determinantes. Es decir, una, unos, unas, la, los, las, mi, mis, tú, tus, todo eso es un determinante. Porque determina a de qué hablo. Por ejemplo, digo, un arbre, un árbol. Un es un determinante porque designa de quién hablo, que es de un árbol.
anar. Consonante vocal, hay liaison. Anar. Les élèves. Determinante sustantivo, hay liaison. Les élèves. 2 ans, 2 años. 2 ans. También los números también son determinantes. 2 ans. Mes affaires. Posesivo, sustantivo. Mis asuntos, mis cosas, mes affaires. Ces enfants. Aquí tenemos un demostrativo que también es un determinante. Ces enfants. Estos niños. Ces enfants. Parler aux amis. Hablar a los amigos. Parler aux amis. O también es un determinante. Aux amis. Finalement, il y a liaison avec adjectif, qualificatif, substantif. Y cuando tenga yo un adjetivo calificativo seguido de un sustantivo que empiece con vocal, también hay liaison. Por ejemplo, un petit enfant, un niño pequeño, un petit enfant. Ces grands arbres, ces grands arbres. Estos árboles grandes, ces grands arbres. Esta regla es así porque hay muy poquitas palabras que van, hay muy poquitos adjetivos que van detrás de un sustantivo. Les recuerdo que en francés es como en español. Tengo que decir primero el sustantivo y después el adjetivo. Como decir una casa, y maison, una casa, ay, no se me viene ninguna casa verde. Es une maison verte, igual que en español. Una casa verde, une maison verte. No lo hagan como en inglés, que en inglés va primero el adjetivo, dicen a green house. Primero dicen el adjetivo y después el sustantivo. Sin embargo, hay ciertas excepciones. Hay unos 5 o 6 adjetivos que van detrás del sustantivo, como petit, pequeño, grand, grande, joli, bonito. Esas palabras sí van detrás del sustantivo y ahí es donde hay liaison. Por ejemplo, un pequeño niño, un petit enfant. Estos árboles grandes, second arbre. Aquí sí hay liaison porque primero va el adjetivo y después va el sustantivo, que es aquello de lo que hablo. Hasta aquí, ¿cuestión? No. No. Ok, finalmente, otros casos, otro acá, cuando tengo los países, las preposición del lugar más países o continentes o lugares, en Amérique, ahí hago, con on, las palabras también hacen liaison, en Amérique, con algunos adjetivos y preposiciones, tout énervé, aquí dice muy enojado, todo enojado literalmente, tout énervé. Sous un arbre, debajo de un árbol, con palabras como, algunas preposiciones como sous un arbre. Dans un jour, en un día, dans un jour. C'est-à-dire, es decir, c'est-à-dire. Peut-être, puede ser. Peut-être. États-Unis, los Estados Unidos. États-Unis. Estas ya son como casos particulares, excepciones. Ya no hay regla para esto, simplemente ellos lo dicen, lo pronuncian así. Aquí otra vez ejemplos. Liaison obligatoire. Tenemos liaison que son obligatorias, como la que dijimos. Cuando haya verbo, su pronombre verbo. Vous allez. Determinativo, sustantivo. Les enfants. Adjetivo calificativo, sustantivo. Petit ami. Y algunos casos particulares que hay que memorizar. États-Unis. Il y a aussi des liaisons facultatives. Liaison facultative, ça veut dire que son opcionales. Hay otras que son opcionales. Por ejemplo, mais, que significa pero. Mais il faut, pero hace falta decirle. Mais il faut, perdón, hacerlo. Hace falta hacerlo. Mais il faut le faire. Aquí está bien si digo mais il faut, o también es correcto si yo digo mais il faut le faire. Es opcional porque en algunas provincias de Francia lo unen y algunas lo pronuncian separado. Entonces aquí ya queda como a ti te guste pronunciar o como puedas. Mais il faut o mais il faut. Je suis en France. Cuando tengan verbo y preposición del lugar también queda a responsabilidad del hablante. Puedo decir
Je suis en France, separado. Je suis en France. O puedo hacer liaison y decir, je suis en France. Je suis en France. En pasado compuesto. Cuando utilice el passé composé, también queda a mi merced. Puedo decir, je suis allé à Paris. Je suis allé à Paris. O puedo pronunciar, je suis allé à Paris. Je suis allé à Paris. Avec liaison. Aquí tenemos otro ejemplo de passé composé. Nous sommes allés à Paris. Fuimos a París. Nous sommes allés à Paris. O puedo decir, nous sommes allés à Paris. Nous sommes allés à Paris. Pronunciando la S. Otro de pasado, il n'est pas arrivé. Él no llegó. Puedo decir, il n'est pas arrivé. O puedo decir, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Ya depende de cómo les guste pronunciar. También hay liaison interdite. Hay enlaces prohibidos. Hay palabras que nunca por regla suenan. Y es el caso de la T de E, que significa y. Recuerden, si quiero decir Caro y Daniela, digo en francés Cago e Daniela. Esa T del E nunca se pronuncia aunque la siguiente palabra empiece con vocal. Entonces no se dice il part et il revient. No. Il part et il revient. Il part et il revient. Esta T nunca suena por regla. Dice. Él parte y regresa. Y él regresa. Él se va y viene. Él parte y regresa. ¿Ok? Question. Non. No. Ok, très facile, ¿eh? Oui. Ok, bueno. Voy a decir quelques remarques de pronunciación. Ya nada más pronunciación. Acuérdense que cuando hagamos liaison de S más vocal, siempre va a sonar muy marcada. Ahora va a ser como una Z. Es lo que pasa cuando digo ellos tienen. No es ils ont, sino ils ont. Como Z. Ils ont. Ellos tienen. Lo mismo en femenino. Ellas tienen. Elles ont. Elles ont. Nasal y como Z. Elles ont. ¿Por qué? Porque cuando se me junten dos S, no hay liaison y entonces ahí sí pronuncio como una S. Como cuando digo ellos son o ellos están, que digo ils son. Ils son. Allí sí suena la S. Una S nada más. Ils son. Cuando haya S más vocal, liaison, ahí hago Z. Ils ont. Ils ont. Cuando haya una X y siga una vocal, también voy a hacer sonido marcado, como Z, como en el caso de dos niños, que sería deux enfants. Deux enfants. No es deux enfants con S, es deux enfants, con Z marcada. Deux enfants. La X suena también como Z, entonces, si la siguiente palabra empieza con vocal. 3. Hay unos raros casos, son muy poquitos, pero hay veces que cuando una palabra acaba en D y la siguiente empieza con vocal, en vez de pronunciar una D, pronuncio una T. ¿Por qué? Los franceses. Ellos dicen, para decir un gran árbol, dicen un grand arbre. Un grand arbre. Lo dicen con T, ya no lo dicen con D. No dicen un grand arbre, dicen un grand arbre. Un grand arbre. Grand arbre. Un gran árbol. Pero son unas 10 palabritas nada más, que hay que memorizar nada más. Por último, decíamos que la liaison se hace cuando adelante hay una vocal o una H muda. Por ejemplo, un homme, ahí hay liaison. Un homme, un hombre, un homme. Sin embargo, también hay excepciones con la H. Hay veces que una palabra, las palabras que empiezan con H no hacen liaison con la palabra anterior, con el determinativo. Un ejemplo de esto es los holandeses. Cuando yo veo esta palabra, yo puedo pensar que voy a decir les hollandais, porque la H ya sé que es muda en francés. Les hollandais, pero no es así. Hay algunas cosas con las que ellos no hacen liaison. Por ejemplo, en este caso, nunca dicen les hollandais. Siempre dicen le hollandais. Los holandeses, le hollandais, siempre separado. O sea, no hacen liaison. Le hollandais. Tampoco hay regla de cuándo hay que pronunciar la H con liaison y cuándo no.
Simplemente hay que memorizarlo. ¿Ok? Oui. Oui. Les doy otro ejemplo que el que recuerdo. Altura se dice hauteur. Si yo quiero decir la altura, la hauteur, la regla que siempre aprendo es que yo tendría que quitar la A y poner apóstrofo, ¿no? Es decir, hacer elision. Eso se llama elision. Decir l'auteur, pues no. Cuando ellos hablan de la altura, nunca dicen l'auteur, siempre lo dicen separado. La hauteur, la altura, la hauteur. Es otro ejemplo que recuerdo de palabras que empiezan con H y no hacen elisión con la palabra anterior. Ni elisión ni lieso. ¿Ok? Oui. ¿Ça marche? Bon. Ce sera tout. Maintenant, je vais vous montrer les exercices que je vais vous envoyer. Ok, voici les exercices.